En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente, señoras y señores parlamentarios, la sesión del día de hoy está convocada a 10:30, 12 horas, para continuar tratando de la forma y modo de resolver las diferencias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica las leyes 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal en casos calificados a controlar su cumplimiento por medio de monitoreo telemático. Asisten a esta sesión especialmente invitados el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, la jefa de la división jurídica, señora Mónica Naranjo, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, y los abogados de la división jurídica, Joely Cares e Ignacio Gaete. Además, concurre la señora ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, doña Mónica Salaquet, presidente, respecto de lo que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados. No sé si hay algún tema previo a comenzar la discusión. Sí, el diputado Ilavaca quería presentar una moción respecto Diputado al Ilavaca. horario de funcionamiento de la comisión. Muchas gracias, presidente. Resulta, presidente, que las horas de la sesión de la comisión mixta se cruza con la hora que me toca presidir la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y somos varios los miembros de la Comisión de Constitución que estamos discutiendo varios proyectos con discusión inmediata y suma urgencia del Ejecutivo de 9:30 a 12 del día. Entonces quería ver la posibilidad de que se pudiera modificar el horario de funcionamiento de la comisión para que pudiéramos participar correctamente en esta sesión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Me autorizan como presidente que le encomendemos al secretario de la comisión poder buscar un horario donde podamos funcionar y así evitar el inconveniente que tienen los diputados. Entonces, le encargaríamos por favor a la secretaría que pudiéramos verificar otro horario de funcionamiento para la comisión. ¿Ya? Bien, aprovechamos perfecto. entonces ahora el texto. ¿Dónde quedamos en la sesión pasada? Sí, en la sesión pasada la comisión aprobó los 3 primeros artículos de este proyecto y estaba pendiente el debate sobre el artículo 4. Si ustedes ven en la pantalla, ven en la última columna el artículo 4 de la fórmula que ha propuesto el Ejecutivo para solucionar las discrepancias que se han producido entre ambas cámaras en relación con esta iniciativa. Nosotros simplemente a este texto comparado que tenían la semana pasada hemos incorporado las normas de referencia que se tuvieron a la vista. Básicamente la referencia que hace el texto del artículo 4 al artículo 484 y siguientes del Código Penal y además al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil que el honorable senador señor Buenchumilla trajo a colación a propósito de cuál debiera ser la sanción para quienes inutilizan el dispositivo de monitoreo telemático. Y ahí hizo mención a la figura del desacato que está regulado en el artículo 240. Hago presente a sus señorías que en la figura que está mencionada en el artículo 4 es la norma general que se aplica a la inutilización de dispositivos de monitoreo telemático, es decir, la sanción que están establecidas en los artículos 484 y siguientes del Código Penal. El Ejecutivo ha seguido el criterio de la legislación vigente. Ahora, examinadas esas disposiciones, la Secretaría estima, salvo mejor aclaración del Ejecutivo, que la figura residual del artículo 487 sería la figura que se aplicaría en este caso, que dice los daños no comprendidos en los artículos anteriores serán penados con reclusión menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, porque las hipótesis anteriores están referidas a daños de otros objetos en los cuales, en opinión de la Secretaría, no cabrían en la hipótesis del dispositivo de monitoreo telemático, pero es una opinión preliminar de la Secretaría. Y en la segunda columna ustedes tienen el artículo 240 que es la figura del desacato, que dice que cumplida una resolución, el tribunal tendrá la facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado. El que quebrante el ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en sus grados medio a máximo.
Entonces, hago mención porque las conductas tienen sanciones específicas mencionadas en las disposiciones que ya indiqué y que cree la Secretaría que ayudaría a clarificar este debate. Eso, señor presidente, entonces está pendiente el artículo 4 y si le parece lo leo nuevamente para que ustedes inicien el debate. Por favor, secretario. Artículo 4. Inutilización del dispositivo monitoreo telemático. La persona sujeta a control por monitoreo telemático establecido en esta ley, que dolosamente arrancare, destruyere, hiciere desaparecer o en general utilizare de cualquier forma el dispositivo, responderá por el delito de daños, de conformidad a lo establecido en los artículos 484 y siguientes del Código Penal. Esa es la cuestión que ustedes tienen que resolver, presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra al Ministerio de Justicia. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo, también al presidente de la Comisión de la Cámara y a los integrantes, diputadas, diputados, senadoras, senadores, y a la Secretaría de esta comisión. Efectivamente, tal cual lo ha recordado el secretario, don Rodrigo Pineda, nosotros quedamos en la última sesión discutiendo este tema y complementando lo dicho por el secretario ejecutivo, el secretario de la comisión, quiero mencionar, tal cual lo hice entonces, que este artículo está inspirado en la ley 18.216, la de las penas sustitutivas, que establece precisamente este sistema de monitoreo. Estamos en este artículo 4, replicando el inciso primero del artículo 23 sexis de esa ley. En el que sigue, el artículo 5, estamos replicando el artículo segundo, el inciso segundo, perdón, del mismo artículo 23 sexis. Y así hay otros más adelante que están reproduciendo esta misma disposición. En esta disposición original, la del 23 sexis, está establecida así, la referencia al 484 y siguientes del Código Penal. Y nosotros entendemos, como lo ha hecho presente el secretario, que el 487 es la figura residual del daño simple y por lo tanto, al hacerse mención en esta de conformidad, cuando se habla de responderá por el delito de daño, de conformidad a lo establecido en el artículo 484 y siguiente del Código Penal, que efectivamente la figura, sobre todo la del 487, es la figura residual por el daño simple, queda incorporado y lo interpretamos del modo que lo ha hecho el secretario. Por lo tanto, creemos que esta figura está ahí resuelta. Y también la situación de incumplimiento de la norma se aplica sin necesidad de decirlo. El 240 que se ha traído a la consideración de la comisión, ¿no? Respecto de que el que quebrantare lo ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo. Se subentiende que eso está así. No está incorporado en la ley de penas sustitutivas y por eso nosotros no lo hemos incorporado. Creemos que está subyacente en esta norma que su incumplimiento implica la figura del desacato. Así que nos parece que estamos en condiciones de aprobar esta norma, habida consideración de todos estos antecedentes que han quedado esclarecidos por la discusión. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Si no hay palabras pedidas, senador Galileo. Una pregunta nada más. El verbo arrancar se usa habitualmente, perdón mi ignorancia en esto, pero me llama un poco la atención. ¿Es un verbo que se usa habitualmente en el derecho penal o no? Porque es la única palabra que me hace algo de ruido. O sea, que la creo, más que hacerme ruido, la considero quizás innecesaria, sobre todo tomándola en cuenta cómo termina ese artículo que dice que el que en general inutilice
en cualquier forma el dispositivo, yo lo pondría para los fines que fue puesto o algo así, en vez de la palabra arrancar. Pero si es que se usa normalmente la expresión arrancar, no tendría problema. Gracias, presidente. Presidente. Ministro. Sí, quiero recordar que el artículo 23 sexy lo incluye, la palabra, la expresión arrancar, dice, el sujeto afecto al sistema de control de monitoreo que dolosamente arrancare, destruyere, hiciere desaparecer o en general inutilizare de cualquier forma el dispositivo, y arrancarse el dispositivo porque es un dispositivo que es un brazalete, ¿no? Y la expresión no es muy utilizada, pero arrancarse es sacarse de la mano o del tobillo el brazalete electrónico, ese es el sentido, pero en todo caso nosotros hemos mantenido la redacción del texto que está en la ley de pena sustitutiva. Presidente. ¿Está aclarada la duda, senador? Sí, no, yo estaba revisando en el RAE, en el diccionario de la Real Academia, y en realidad está perfectamente bien. Sacar con violencia algo del lugar a que está adherido o sujeto o de que forma parte, como arrancar una muela, un clavo o un pedazo de un traje, entre otras. Así que está perfectamente bien usado. Gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Entonces, secretario, tomemos la votación, por favor. Bien, el presidente pone en votación el artículo 4. Diputada Orsini. Presidente, quiero justificar el voto un segundito. La verdad es que me parece que este artículo es innecesario, puesto que evidentemente quien destruye una propiedad que no es de propia, valga la redundancia, estaría cometiendo un delito de daños, y el no hacer referencia al segundo delito que se concurriría en un concurso, que es el delito de desacato, me parece que es innecesario, por eso me voy a abstener, presidente. Gracias. Diputada Orsini se abstiene. Diputado Fuenzalida. A favor. A favor. Diputado Ilavaca. A favor. Diputado Ilavaca, a favor. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Araya. A favor. Presidente. Llegó. Senador Durresti, ¿llegó? Sí, estamos conectados. A favor, ya. Secretario. Ya, también el senador Durresti. Seis votos a favor y una abstención. Aprobado el artículo 4. Vamos al artículo 5. Artículo 5. Dice así: aviso del desperfecto o descarga del dispositivo de monitoreo telemático. Si por cualquier circunstancia ajena a la voluntad de la persona sujeta a control, el dispositivo de monitoreo telemático sufriere un desperfecto o se descargue pudiendo advertirlo, este deberá informarlo a la brevedad a Gendarmería de Chile. En caso de no hacerlo, el tribunal podrá otorgar mérito suficiente a dicha omisión para entender que concurre un incumplimiento del control a que está afecto y aplicar los efectos legales que fueren procedentes de conformidad al caso de aplicación de que se trate. Artículo 5. Ofrezco la palabra sobre este tema. Ofrezco la palabra. Ministro. Presidente, sí. Esto de nuevo también mantiene la hipótesis de la pena sustitutiva con una variación, porque en el caso de las penas sustitutivas, no olvidemos que aquí hay una persona que está condenada y por lo tanto, en el caso de que el dispositivo sufriera un desperfecto pudiendo advertirlo el condenado, debe informarlo. Y en caso de que no lo haga, el tribunal, dice el texto original de la pena sustitutiva, podrá otorgar mérito suficiente a dicha omisión para dejar sin efecto la sustitución de la pena
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 25, y en ese caso podrá darle una pena privativa de libertad. En el caso que estamos viendo, no se sigue necesariamente que esa sea la consecuencia, porque estamos hablando de una medida cautelar, y por lo tanto el juez tendrá que ver qué decisión toma según las circunstancias del caso en cuestión. Y por eso hay una diferencia con el texto original, pero la hipótesis es la misma, la consecuencia es la que dice, en caso de no hacerlo, el tribunal podrá otorgar mérito suficiente a dicha omisión para entender que concurre un incumplimiento del control a que está afecto y aplicar los efectos legales que fueren procedentes de conformidad al caso de aplicación de que se trata. Tendrá que ver, según las circunstancias, qué alternativa es la que puede aplicar. No olvidemos que aquí estamos con causas de tribunales de familia y causas de tribunales penales, y por lo tanto tenemos que ir adaptándonos a esa realidad. Por lo tanto, seguimos el texto de la pena sustitutiva, el 23 sexy inciso segundo, pero con una modificación, porque no estamos hablando de una persona que ha sido condenada, como en la hipótesis de la ley de pena sustitutiva, sino de medidas cautelares en el caso del proyecto que estamos discutiendo. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Ofrezco la palabra. No veo palabras pedidas, entonces, secretario, por favor, tomemos la votación. Muy bien. Entiendo que se incorporó la diputada Castillo. Doña Natalia. Sí, ya. Muy bien. Ya, muy bien. ¿Va a votar, diputada? Por ¿Sí? supuesto. Ya, muy bien. Entonces, diputada Castillo, ¿cómo vota? A favor. A favor. Diputada Orsini. A favor. A favor. Diputado Fuenzalida. A favor. Diputado Ilavaca. A favor. A favor. Senadora Ensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Durresti. A favor. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación: 8 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el artículo 5º. Vamos al artículo 6º, presidente, si le parece. Vamos al sexto, secretario. Ya. Artículo 6º. Entrega de dispositivo de control de monitoreo telemático para la protección de la víctima. Cuando el tribunal, en casos de violencia intrafamiliar y teniendo en consideración el informe de evaluación de riesgo emitido de conformidad a lo prescrito en el artículo 92 bis de la ley 19.968 o en el artículo 20 bis de la ley 20.066, estimare conveniente que la víctima portare un dispositivo de control de monitoreo telemático para su protección, requerirá en forma previa a su entrega la voluntad de aquella. En cualquier caso, la ausencia de dicha voluntad no obstará que el tribunal pueda imponer al ofensor, imputado o condenado, según corresponda, la supervisión mediante monitoreo telemático de la medida cautelar de suspensión condicional del procedimiento o medida accesoria de que se trate. Artículo 6º, presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra al ministro de Justicia para explicar este tema. Gracias, presidente. Aquí esta norma lo que está estableciendo es que cuando se trata del control de monitoreo telemático, pensando en la protección de la víctima, se requiere de su acuerdo para tener ella también un dispositivo. Algo que es muy importante. No es, a diferencia del agresor a quien se le va a poner un brazalete, el dispositivo es algo distinto. Es como un aparato similar a un celular, o puede estar incluso también conectado al celular. Pero esto, a diferencia del caso del agresor, en donde se le impone esta norma por el juez, así lo estima, en el caso de la víctima se requiere de su consentimiento, ¿no? Y si no hay consentimiento, se le impone igual al agresor,
y el procedimiento de control se tendrá que hacer por otra forma, ¿no? Por el control al agresor y por sus movimientos. Es importante dejar esto porque es siempre una situación de limitación de la libertad de las personas al tener que estar con un dispositivo, pero ciertamente que cuando se trata de un caso de un agresor fuerte y lo que queremos es que no se acerque a la víctima, el que tenga el dispositivo la víctima es muy importante porque este le avisa directamente a ella cuando se produce ese acercamiento, a diferencia de otros controles, porque si el control es que una persona no salga de un domicilio determinado, ahí no se necesita que la víctima tenga un dispositivo, porque basta el control de ese territorio, de ese lugar, ¿no? Del domicilio. Y si cruza el domicilio, si sale de su domicilio, entonces es muy fácil el control, porque saliendo del domicilio se encienden las alarmas. No es necesario ahí que la víctima tenga un dispositivo, pero si se trata de prohibir el acercamiento, porque esta persona no está confinada a su domicilio, sino que puede ir a trabajar, puede hacer una vida normal, en ese caso es necesario el dispositivo para la víctima, pero siempre la víctima tiene la posibilidad de no hacerlo porque es voluntario. Eso es lo que está diciendo esta disposición, voluntario para la víctima, nunca para el agresor, y el hecho de que la víctima no lo acepte no significa que no se le impone al agresor, ni significa que no va a haber control a través de la central de gendarmería. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra sobre este tema, diputado Orsini, y después la diputada Castillo. Sí, muchas gracias, presidente. No, yo la verdad es que acá tengo una sola duda. Entiendo que el objetivo de que se le ponga a la víctima el dispositivo es poder controlar qué pasa más allá de los territorios que se han determinado como que no se puede acercar, que es la casa, el lugar de trabajo, el lugar de estudios. Pero qué pasa cuando la mujer, por ejemplo, va al supermercado, va a la feria, va a la plaza, que se pueda activar una alerta cuando esta persona la está siguiendo. Pero la pregunta son dos preguntas. Primero, que no me quedó tan claro, entiendo que lo acaba de mencionar el ministro, pero no entendí tan bien. ¿Le va a llegar una alerta a la víctima cuando el victimario estuviese cerca de ella en lugares distintos de su lugar de residencia y de trabajo, para que ella pueda saber que está en peligro y pueda alejarse o llamar a carabineros? Y lo segundo es, ¿podrían haber casos en que la víctima tuviera el control y el victimario no? Eso. Gracias, diputado Orsini. Diputada Castillo. Bueno, presidente, a mí me parece que es correcto esta norma de que en caso de que, porque finalmente el monitoreo telemático no solamente controla ni georreferencia al victimario, sino también a la víctima, porque incluso pueden existir situaciones en que circunstancialmente se encuentren a menos de la distancia decretada por un tribunal. Estoy pensando, por ejemplo, en el transporte público o en algún espacio público, no sé, un mall, una plaza, donde ellos puedan estar cerca sin que el uno o el otro así lo hayan preconcebido, digamos, o sea, como haber querido voluntariamente estar uno cerca del otro, sino que circunstancialmente se encuentren. Y en ese caso, en los casos, me preocupa en los casos en que la víctima no quiera, entendiendo absolutamente las razones para que esa víctima eventualmente pueda no querer tener una georreferenciación, ¿cómo se va a controlar esa medida? ¿Cómo se va a controlar finalmente que la persona efectivamente no se acerque a la víctima si no vamos a tener el mecanismo para controlarlo? Vamos a tener que buscar, en el fondo, volver al mecanismo clásico que es el que existe hoy día, el que prácticamente no funciona, y que las personas igual van a poder acercarse. O sea, siento que perdería mucha eficacia la medida cuando la víctima no quiera. Y tal vez en ese caso la medida cautelar debiese ser una medida alternativa a esta, más que pensar solamente en el dispositivo. No sé si se entiende, me enredé un montón, pero se le... Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Ministro. Gracias, presidente.
Bueno, yo creo que el problema que se plantea efectivamente es complejo si acaso la víctima no quiere utilizar el dispositivo, porque la clave en estas circunstancias, cuando la persona cuando el agresor puede circular, porque si está circunscrito a su domicilio, a un recinto determinado, es fácil controlarlo, porque sale de ese recinto y la víctima puede no tener un dispositivo, pero lo tiene en la central. Y la central le avisa a la víctima y le avisa a Carabineros para que tome medidas de protección. En eso opera. Pero si el agresor no está circunscrito a un lugar determinado y puede circular, ahí es donde es necesario que la víctima tenga un dispositivo. No sirve que la víctima sea, a propósito de la inquietud de la diputada Orsini, que la víctima tenga el dispositivo si el agresor no lo tiene, porque no sabemos entonces cuál es su movimiento. Necesitamos siempre que el agresor tenga el brazalete, ¿no? La tobillera, en fin, el dispositivo correspondiente. Si la pregunta es qué pasa si la víctima no quiere tener, y nosotros no podemos obligarla, y lo entendemos así por una cuestión de garantías constitucionales, ¿no? Que no esté obligada la víctima a estar con un dispositivo, pero obviamente si lo que hay es prohibición de acercamiento, las posibilidades de la efectividad de este sistema disminuyen si ella no tiene un dispositivo, porque no sabemos necesariamente cuándo se va a acercar, suponiendo que suponiendo que el agresor pueda circular libremente. Repito, si está confinado a un domicilio, es perfectamente viable, pero nosotros entendemos que si sale, lo deseable es que la víctima tenga un dispositivo, porque eso es lo que le permite a ella saber y además alerta a la central cuando estos dos dispositivos se acercan, porque se puede estar moviendo por una parte el agresor y por la otra parte la víctima, y según lo que hace la central, siguen a ambos hasta que rompe una distancia mínima exigida. Si se rompe, entonces se encienden las alarmas. Si no se rompe y se mantienen a más de, no sé, 1 kilómetro, si esa es la distancia mínima, si no se acercan en ese kilómetro, entonces cada uno circula sin problema. Pero si se acercan más, incluso puede ser que la propia víctima, sin saberlo, se acerque, se encienden las alarmas. Pero supone que la víctima tenga ese dispositivo y nosotros, pensando en el límite de la garantía condicional, entendemos que no le podemos exigir a la víctima que tenga un dispositivo con ella. Y repito, no es un dispositivo invasor de su situación física, no es un brazalete, es un dispositivo que puedan andar trayendo en un bolsillo, en una cartera, en cualquier forma, ¿no? Eso es bastante más convivible, más razonable, pero no entendemos que podemos obligarlo, y por eso que se dispone aquí la voluntariedad de la víctima para estos efectos. Y ella tendrá que meditar acerca de la efectividad del sistema si acaso ella no anda con el dispositivo. Yo creo que no va a haber ninguna mujer que tenga esta situación que no lo quiera, pero entendemos que no podemos obligarla desde el punto de vista de las garantías constitucionales de libertad de circulación. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra sobre este tema. Ofrezco la palabra. Si no hay palabras pedidas, tomemos la votación, por favor, secretario. Muy bien. Diputada Castillo. A favor. Diputada Orsini. A favor. Diputado señor Fuenzalida. A favor. Diputado Ilavaca. A favor. Senadora Ensperger. A favor. Senador Durresti. A favor.
Senador Galilea. A favor. Senador Araya. A favor. Resultado de la votación, 8 votos por la afirmativa, ninguno negativo, aprobado el artículo 6º. Vamos al artículo 7º. Dice así: gratuidad del dispositivo de monitoreo telemático. La instalación, mantención y utilización de los dispositivos de control telemático de que trata esta ley será siempre gratuitas para los efectos a dicho control. Ofrezco la palabra sobre este punto. Ministro. Presidente, esta es una disposición que está tomada textual del artículo 23 septis de la Ley de Pena Sustitutiva. Quizás pudiera alguien entender que serán siempre gratuitas para los sujetos afectos a dicho control. Pudiera entenderse que la víctima no está en esa categoría. Efectivamente, la Ley de Pena Sustitutiva no establecía el doble control, el del agresor y el de la víctima. Y a lo mejor alguien pudiera estimar, para no entender que la víctima es la que está sujeta a ese control, pudiera decirse, será siempre gratuita para los sujetos afectos a dicho control y para las víctimas que portan dispositivos para su protección. Si acaso, porque lo hemos revisado y en realidad nosotros tomamos el texto tal cual, pero alguien podría decir que la víctima no está sujeta a control, está sujeta a protección. Si se entiende así, en ese caso sugerimos agregar esta frase: y para las víctimas que porten dispositivos para su protección, de manera de no igualar a la víctima con el agresor como si la víctima también estuviese sujeta a control. Ese alcance hago porque de la lectura surge esta duda. Nosotros simplemente transcribimos el artículo actual, el 23 septis, pero puede tener una diferencia porque en el 23 septis no estaba la víctima como alguien que pudiera tener un dispositivo. Estaba en otro escenario, estaba solamente pensado para el control del agresor. No estábamos en la hipótesis de acercamiento a la víctima. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra sobre este punto. Diputada Castillo. Presidente, sí, yo tengo una redacción alternativa que diga: será siempre gratuita tanto para los sujetos afectos de dicho control como para las víctimas sujetas de protección. Queda más simple y más... ¿Cómo era? ¿Cómo dice, presidente? Como usted quiera. Nos parece gratuitas tanto para los sujetos afectos a dicho control como para las víctimas sujetas de protección. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. No veo palabras pedidas, entonces le pediría al secretario que tomemos la votación con la enmienda propuesta. Bien. Se pone en votación el artículo 7º con la propuesta de la diputada señora Castillo. Diputada Castillo. A favor. Castillo. Diputado Orsini. A favor. Diputado Fuenzalida. A favor. Diputado Ilavaca. A favor. Senadora Ensperger. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 8 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobado el artículo 7º en los términos por la enmienda propuesta por la diputada señora Castillo. Vamos al artículo 8º. Dice así: artículo 8º. Comisión para la elaboración de proposiciones técnicas para el seguimiento y evaluación de los casos de violencia intrafamiliar.
Créase la Comisión para la elaboración de proposiciones técnicas para el seguimiento y evaluación de los casos de violencia intrafamiliar de carácter permanente y consultivo, que tendrá como objetivo diseñar y proponer a los organismos públicos individualizados en el inciso final del presente artículo las proposiciones técnicas que faciliten el seguimiento y evaluación de los casos de violencia intrafamiliar. Especialmente tendrá por objeto hacer propuestas para el diseño uniforme de los criterios de la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo, con base en la cual se emiten los informes de evaluación de riesgos necesarios para adoptar las medidas dispuestas en el artículo 92 bis de la ley número 19.968 y en los artículos 20 bis y 24 de la ley 20.066. Dicha comisión estará integrada por un representante del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Defensoría Penal Pública, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile. Dichos representantes serán funcionarios de las instituciones mencionadas y serán designados por medio de la dictación del acto administrativo correspondiente emanada de la autoridad respectiva. Asimismo, los representantes podrán hacerse acompañar en las sesiones de la comisión por otros funcionarios de las respectivas instituciones. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión estará radicada administrativamente en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. La Comisión sesionará en forma ordinaria, convocada por la Secretaría Ejecutiva cada 6 meses, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes correspondiente. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Secretaría Ejecutiva a solicitud de al menos 2 de sus miembros. La Comisión no podrá sesionar sin la concurrencia de al menos 4 de sus integrantes. Sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de sus miembros presentes. Si un integrante titular estuviera imposibilitado de asistir, será reemplazado por quien corresponda que lo subrogue. La Secretaría Ejecutiva deberá levantar acta de cada sesión respecto a las materias tratadas y de los acuerdos adoptados y, en su caso, incluirá los antecedentes estadísticos, técnicos y demás pertinentes en que se haya fundado la comisión para obrar y resolver. Estas actas serán públicas de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. La comisión podrá invitar a sus sesiones a los representantes de organizaciones e instituciones públicas y privadas que estime pertinente, como asimismo podrá solicitar ser recibida por cualquier autoridad o funcionario del Estado para recabar antecedentes o representar las medidas que sean indispensables atender para el cumplimiento de sus fines. Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados, él o la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, él o la fiscal nacional del Ministerio Público, él o la presidenta o presidente de la Corte Suprema, él o la defensora nacional, él o la general director o directora de Carabineros de Chile, él o la director o director general de la Policía de Investigaciones de Chile, deberán remitir a la Comisión en el mes de octubre de cada año un diagnóstico de la gestión institucional ante casos de violencia intrafamiliar y propuestas de trabajo para el diseño de proposiciones técnicas para el seguimiento y evaluación de los casos de violencia intrafamiliar. En todo caso, la Comisión podrá requerir mayor información o antecedentes a las referidas autoridades para una mejor comprensión de los datos proporcionados. Los criterios uniformes que permitan determinar la existencia de riesgo alto para las víctimas de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, en las pautas unificadas de evaluación inicial de riesgo, con base en la cual se emiten los informes de evaluación de riesgo necesarios para adoptar las medidas dispuestas en el artículo 92 bis de la ley 19.968 y en los artículos 20 bis y 24 de la ley 20.066, deberán ser revisados por la Comisión a lo menos cada 3 años. Para estos efectos, la Comisión deberá tomar en cuenta los estándares profesionales de conformidad a lo informado por académicos, expertos en psiquiatría, psicología y sociología. El Ministerio Público,
el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile suscribirán los protocolos de colaboración necesarios para incorporar en la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo los criterios acordados por la Comisión. Artículo 8º propuesto por el Gobierno, señoras y señores parlamentarios. Gracias, secretario. Senador Durresti. Sí, presidente, yo creo que en Chile nosotros tenemos una mala costumbre de, para buenas iniciativas como la que estamos haciendo, generar un farragoso sistema de comisiones en que no van los titulares, el ministro designa al suplente y el suplente va al suplente, las policías, ¿para qué decir? Yo siempre creo que en este tipo de políticas tienen que ser un organismo, o sea, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, quienes lleven adelante la iniciativa, un solo responsable. Estas comisiones son un conjunto de actuaciones que se va perdiendo la continuidad, no van los titulares, van cambiando los distintos representantes y no se logran los objetivos, digamos, que compartimos en la presentación. Entonces, creo que no cometamos el error de generar esta sobreestructuras que no son ejecutivas. A mí siempre me gustan este tipo de temas cuando tú preguntas la responsabilidad, está en justicia, o está en el Ministerio de la Mujer, o está en el Poder Judicial. Cuando son responsabilidades tan compartidas, nadie tiene la responsabilidad al final del día, y son como muchas. Yo le pediría ahí a la ministra Salaqueto, al ministro Larraín, ¿en cuántas de estas instancias se participa? Son decenas. Entonces creo que no es buena la técnica. Creo que nosotros, ya que estamos innovando, es una ley pionera, es una ley que abre un camino, es una ley que necesita tiempo y perfeccionamiento en su implementación, no sigamos esta misma pauta de estas mega comisiones integradas por todos y por nadie. Yo creo que tiene que haber un responsable con su equipo, con su trabajo, y pedirá las colaboraciones de cuando corresponda tener información de otros servicios. Yo me permito sugerir esa fórmula y no esto tan alambicado y tan farragoso a la hora de funcionamiento. Gracias, Alfonso. Diputada Castillo. Sí, presidente, en el mismo sentido que el senador Durresti, yo quiero hacer exactamente la misma observación, pero además creo que esto puede tener una solución, porque entiendo que en el espíritu de la norma, quien sería el responsable final sería el Ministerio de la Mujer, de acuerdo a cómo está redactada la norma. Pero yo sugiero que esto lo redactemos al revés, que partamos señalando que crees una comisión por elaboración de proposiciones técnicas a cargo del Ministerio de la Mujer, cuyo responsable va a ser la ministra de la Mujer, y después sigamos con todo el chorizo de quienes la componen y todo eso, porque creo que es súper importante para efectos de pedagogía que las personas entiendan quién es el responsable final y que sepan qué puerta tienen que golpear el día que quieran hacer alguna sugerencia o tengan alguna queja respecto a esta comisión, porque yo comparto el criterio de que cuando hay muchos responsables, finalmente nadie se hace responsable. Y la norma está, el problema es que está metido en una nebulosa que tal vez hace que no quede tan claro, entonces sugiero que lo pasemos al primer lugar, al primer, digamos, párrafo de la norma, y después toda la forma en cómo se compone y las reuniones y todo eso. Gracias, Natalia. Diputado Orsini. La ministra también, presidente. Al final le voy a dar la palabra al Ejecutivo para que escuche las consultas de los parlamentarios. Perfecto. Muchas gracias, presidente. A mí me preocupa otra cosa. Me preocupa que Gendarmería de Chile no sea parte de esta comisión. Si Gendarmería es quien le da factibilidad técnica a este dispositivo, creo que pueden tener información valiosa y útil sobre estas propuestas de trabajo para el diseño de proposiciones técnicas para el seguimiento y para la evaluación de los casos. Creo que es indispensable que Gendarmería esté ahí, entonces quisiera preguntar por qué no se incluyó a Gendarmería en esta comisión y si es posible incluirlo. Gracias.
Gracias, diputado Orsini. Yo, en una consulta en la misma línea, más que Gendarmería de Chile, el Ministerio de Justicia, que es en el fondo encargado de llevar adelante la licitación de este tipo de aparatos. Dicho eso, ofrezco la palabra a la ministra de la Mujer. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a todos los parlamentarios y parlamentarias que hoy día nos acompañan, a la Secretaría y también al Ministro de Justicia y al equipo legislativo del Ministerio. Señor presidente, para nosotros como Ministerio este artículo es fundamental porque incorpora dos grandes novedades, por decirlo así. Por un lado, que la pauta de riesgo única, que actualmente solo está unificada en el Ministerio Público y en la Policía, se va a aplicar en el Poder Judicial. Y por otro lado, a lo mejor no se ha entendido bien, pero esta comisión reúne a los actores relevantes en esta materia, porque lamentablemente el Ministerio de la Mujer sola es imposible que revirtamos, ¿no es cierto?, porque requerimos de la policía y de estas otras instituciones. Pero ¿cuál es la idea al crear esta comisión? Que es el Ministerio de la Mujer quien la va a liderar y quien va a ser responsable, y vamos a poder monitorear y ir evaluando la aplicación de esto y también hacernos cargo en caso de que haya que innovar o tomar otras decisiones. Nosotros acabamos de hacer un estudio exhaustivo con el Banco Mundial que nos ayudó. Este estudio todavía no se ha hecho público, pero en ese estudio también una de las sugerencias es eso, que tenemos que tener una comisión donde se unifique el criterio, pero como bien decía el senador Urresti, es importante que quede claro quién la lidera, y en este caso sería el Ministerio de la Mujer, porque al final el corazón de este ministerio precisamente está en esta materia, o sea, violencia de género, y esta es una medida, esta ley nos va a permitir, como lo hemos dicho en otras veces, avanzar en materia de prevención. Por lo tanto, para este ministerio es tremendamente relevante ser los encargados de monitorear, evaluar, y esta comisión se reuniría a lo menos 2 veces al año, pero con la responsabilidad de este ministerio de impulsar las mejoras en caso que así vaya siendo necesario. Con relación a Gendarmería, estamos abiertos a evaluarlo. Lo que pasa es que no se contempló por el rol que juega Gendarmería y por el rol que iba a tener esta comisión. Pero si ustedes así lo meditan, estaríamos dispuestos a evaluarlo. Presidente. Gracias, ministra. Secretario. Sí, una cuestión reglamentaria y constitucional, solo para que lo tengan presente. La organización, funciones y atribuciones de entes que forman parte de la administración del Estado es una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y por lo tanto, si ustedes quieren agregar nuevos órganos, de cambiar la estructura y el funcionamiento, tiene que ser una proposición que venga del Ejecutivo, formalmente lo digo, formalmente. Tiene que venir una proposición en ese sentido si hubiera una nueva estructura, funciones y organización de este ente público de la administración del Estado. Gracias, secretario. Ministro de Justicia. Sí, presidente, yo quisiera aprovechar de saludar a la ministra Salaquet y a su equipo y fortalecer un poco el planteamiento que ella ha hecho por la importancia que tiene esta comisión y que esté radicada precisamente en el Ministerio de la Mujer. Quisiera recordar que esta iniciativa de la pauta unificada de evaluación de riesgo se ha desarrollado a partir de la iniciativa que ha tenido al respecto el Ministerio Público y que existe hoy día en distintos ámbitos, que trabajan junto con las policías, y esta pauta lo que permite es que cuando se exige se pueda adoptar la pauta una vez definidos los criterios, la adopta o Carabineros o la PDI o el Ministerio Público. Quien quiera que tome detenido a una persona le aplica la pauta de riesgo y sobre esa base se utiliza esa. No se repite por los otros organismos porque lo que han hecho es ponerse de acuerdo en cuáles son los criterios que se requieren para definir el riesgo de esa persona, que tiene implicancias para pasos posteriores. Lo que se está haciendo aquí es dándole esa pauta a la responsabilidad conductora y coordinadora del Ministerio de la Mujer,
pero que la hace en conjunto con los organismos que están involucrados en esta materia. Léase el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones. En ese sentido, Gendarmería no forma parte de los organismos que detienen a personas y que les puedan aplicar la pauta de riesgo. Los que detienen personas o los que tienen contacto con las personas detenidas son estos. En el caso del Poder Judicial estamos hablando de los tribunales de familia y será el Consejo Técnico del Tribunal de Familia el que aplique la pauta de riesgo. Si lo detiene Carabineros o la PDI, serán ellos, o si no, puede ser el propio Ministerio Público. Por lo tanto, está bien circunscrito y lo que se está diciendo que este comité lo que hace es formular las proposiciones técnicas que faciliten el seguimiento y evaluación de los casos de violencia intrafamiliar y especialmente hacer propuestas para el diseño uniforme de los criterios de la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo. Esto es lo que hacen. Incluso en el artículo 5º transitorio se relaciona con esto porque durante los primeros 6 meses, que va a ser el tiempo de puesta en marcha de este sistema, el sistema una vez que se aprueba, entra en funcionamiento 6 meses después, de inmediato, con la aplicación de las tobilleras en el ámbito de los tribunales de familia. Se demora un poco más respecto de los casos de los delitos de violencia intrafamiliar. Y en esos 6 meses, esta comisión lo que va a hacer es procurar la pauta de riesgo que se aplicara a partir del 6º mes en los tribunales. Y esa es una coordinación que lleva el Ministerio de la Mujer en que pone en contacto a los distintos protagonistas, que son estos que acabamos de ver: tribunales, Ministerio Público y la Defensoría Penal y las policías. Ahora, quiero agregar, porque la inquietud que planteaba el senador Durresti y que también apoyaba la diputada Castillo, suena razonable, pero yo quiero contarles la experiencia que hemos tenido con comisiones similares. Existe, como ustedes saben, la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal, que fue creada a partir de la reforma procesal penal, inicialmente en forma transitoria y luego se convirtió en una comisión definitiva. Esta comisión que estamos creando en el Ministerio de la Mujer sigue esa pauta. Y quiero decirles que, para mi sorpresa, no solamente funciona en forma muy eficaz esta comisión con los titulares, sino que funcionan al menos 6 subcomisiones con representantes. Una de ellas, que ha sido muy importante, es la subcomisión para la ley de entrevistas video grabadas, que ha hecho todo el proceso de implementación, de seguimiento, de coordinar a tribunales, Ministerio Público, Carabineros e Investigaciones en la capacitación de los entrevistadores, en la infraestructura física, en la definición de los protocolos con los cuales se van a movilizar. Esta comisión, que es coordinada en este caso por el Ministerio de Justicia y con todos estos actores, al cual se agrega en este caso la Fundación Amparo y Justicia, que es la inspiradora de la ley de entrevistas videograbadas, funciona en forma muy eficaz. Yo creo que esta comisión, que va a estar dirigida por el Ministerio de la Mujer, no solamente va a funcionar para los efectos de la pauta unificada, sino que porque al estar en contacto con esos actores y por el compromiso que tiene el Ministerio de la Mujer con el tema de la violencia intrafamiliar, el seguimiento que va a poder hacer va a permitir hacer una evaluación permanente de lo que está ocurriendo, a propósito de la aplicación del monitoreo telemático, pero en general de lo que las propias policías, de lo que los tribunales, el Ministerio Público y la Defensoría Penal puedan irle sugiriendo respecto a lo que está ocurriendo en el ámbito de la violencia intrafamiliar y hacer propuestas no solo respecto de la pauta, sino que también propuestas de política pública. Yo considero que esta comisión está bien pensada, creo que los integrantes son los que deben estar, y en este caso estoy seguro que la responsabilidad del Ministerio de la Mujer se va a cumplir de entera satisfacción. Si se quiere darle más fuerza, a lo mejor se puede reforzar
algo en ese sentido de la responsabilidad que tiene el Ministerio de la Mujer, pero pienso realmente que no es necesaria otra integración que la que aquí se sugiere, y creo que está bien pensado. Es una contribución muy significativa para hacer un seguimiento permanente de carácter técnico de la violencia intrafamiliar, que es un fenómeno complejo y lamentablemente creciente. Estamos trabajando con este monitoreo para bajarlo, pero eso lo tendremos que ir evaluando. E incluso, si es necesario ir extendiéndole hacia el futuro, esta comisión será la que podrá hacer esas recomendaciones. Hoy día contamos con los recursos que se consiguieron por la senadora Adriana Muñoz junto con nosotros durante la tramitación de la ley de presupuesto para lo que es tribunales de familia, más el compromiso que tenía el Ejecutivo para lo que es tribunales penales. Eso es lo que tenemos hoy día para partir y es permanente, ¿no? Pero queremos que se siga evaluando porque este es un fenómeno que desgraciadamente no lo tenemos completamente controlado, ni mucho menos, y esta comisión y el compromiso del Ministerio de la Mujer con la violencia intrafamiliar para evitarla, para realmente reducirla a su más mínima expresión, forma parte de una política que le corresponde a ese ministerio y yo sé, la ministra y las ministras anteriores y las que vengan a tener siempre un compromiso prioritario en este campo. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, independientemente de la respuesta tanto de la ministra de la Mujer y el ministro de Justicia, quiero rescatar lo que dijo el senador Durresti en un comienzo. Porque en definitiva todos hemos visto cómo funcionan estas mega comisiones donde al final van tal cual se señaló el suplente del suplente del suplente. Cuesta un mundo que funcionen, cuesta un mundo que lleven adelante y al final se desarrollan solamente para cumplir con el compromiso y en definitiva tienen serio impacto práctico, independientemente de lo que señaló el ministro respecto a esta experiencia exitosa. Yo en lo particular creo que debe asumir el liderazgo completo el Ministerio de la Mujer y ellos verán cómo en definitiva llevan adelante los procesos de mejoría escuchando algún tipo de organizaciones o servicios públicos. Y el establecimiento de una comisión tan amplia como esta creo que es absolutamente una pérdida de tiempo, pérdida de recursos y no va a servir de mucho. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Senador Durresti. Había pedido la palabra, parece, la diputada Castillo. Que no lo veo todo en pantalla. Diputada Castillo. Sí, no, solamente, presidente, en el mismo sentido, preguntarle al ministro y a la ministra qué les parece como esta redacción alternativa, poniendo en primer lugar quién es el principal encargado y luego cómo se desarrolla la comisión para que no quede ninguna duda en el texto que el responsable es el Ministerio de la Mujer. Gracias, diputado. Senador Durresti. Gracias, presidente. En la misma línea, lo ratificaba Natalia y Marcos y Ilavaca. Estimados colegas, nosotros queremos fortalecer el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Queremos darle protagonismo, queremos darle relevancia. Pero la relevancia se da con claridad de normas. Se da con responsabilizar la gestión. Creo que en buena hora está acá. El Ministerio de Justicia tiene mil temas que llevar y los ha ido empujando, ha ido avanzando en ello. Entonces, ¿por qué no avanzamos en simplificar las situaciones? Nosotros debiéramos tener como comisiones de constitución el día de mañana reuniones, digamos, semestrales con la ministra de la Mujer y Equidad de Género para ver cómo se va implementando, qué es lo que falta en presupuesto, qué avance normativo. Insisto, por favor, consideremos esta situación, que la solución burocrática de estas mega comisiones no son buenas. La rotación de autoridades es brutal. En Carabineros, solo como norma, cada un año más o menos, un año y medio permanecen los carabineros en las jefaturas. Eso ya es una situación.
la rotación de los equipos políticos, institucionales de los ministerios tienen su otro ritmo. Entonces tú pierdes la conexión. Para reunir esa comisión tienes que mover cielo, mar y tierra. Fortalezcamos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, han liderado este tema, tienen rango de ministro, entonces seamos coherentes con eso. Yo creo, y perdonen que haga una divagación, creo que tenemos una mala cultura institucional nosotros en general, de hacer comisiones, de diluir las responsabilidades y no singularizar en una institución algo tan importante y sobre todo tan inédito, tan primario como ha comenzado a ser esta ley, que en buena hora se gestó, en buena hora tenemos que evaluarla o hacerle un seguimiento y tenemos que implementarla bien. Yo insisto, no estoy de acuerdo con esa norma, creo que es una pésima solución, es una solución burocrática para algo tan relevante y tan de evaluación diaria, de evaluación sectorial por un ministerio nuevo que se ha creado, que es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Gracias, Alfonso. Ministro de Justicia. Sí, presidente, yo entiendo la inquietud que se ha manifestado, pero quiero recordar que si dejamos la responsabilidad solo en el Ministerio de la Mujer, vamos a tener un problema serio, porque la pauta técnica de evaluación de riesgo o todo lo que es la evaluación para poder hacer sugerencias en materia de violencia intrafamiliar, no va a quedar con la composición de los demás órganos del sistema de justicia penal. Porque tengamos claro, si lo dejamos solo bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer no va a poder convocar a reuniones sistemáticas y obligatorias a estos otros elementos, a estas otras instituciones. Solo lo va a hacer si acaso la ley lo permite. Yo comparto que podemos fortalecer esa responsabilidad. Uno podría decir, dicha comisión estará coordinada bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género e integrada por todos los demás órganos. Ese énfasis le podemos dar, pero si no está integrada la comisión por un representante de cada uno de esos organismos, no los va a poder convocar. Porque ¿cómo le va a dar instrucciones al Ministerio de la Mujer, al Ministerio Público, a Carabineros, a otros, si no está en la ley? Este es un organismo de coordinación de esos organismos. Y yo quiero volver a insistir en que lo que ocurre hoy día bajo la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal y las subcomisiones que corresponden más a esta, una subcomisión porque no está representada por los titulares, ¿no?, sino que por representantes, pero funciona en forma muy eficaz. No se habría podido aplicar la ley de entrevistas videograbadas si una comisión equivalente a esta no hubiera existido. Y existe porque está la Comisión de Justicia Penal que creó esta subcomisión y le delegó en representantes de cada uno de los titulares para que esto fuera posible. Entonces, yo sé que uno tiene una imagen de la burocracia de la administración central, pero quiero decirles, y los invito a que trabajen, a que participen, a que conozcan cómo ha funcionado esa subcomisión y otra subcomisión. De manera que yo tengo plena fe en que esta comisión va a funcionar de la manera que aquí se señala y que necesita para su efectividad que estén integradas estas personas, estas instituciones en ella, porque de lo contrario el Ministerio de la Mujer no lo va a poder manejar. Pero para los efectos de acoger la inquietud de responsabilizar a la mujer, sugiero que se redacte, como he dicho, en el inciso segundo, que diga, dicha comisión estará coordinada bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género e integrada por, y ahí sigue el Ministerio Público y los demás instituciones. Ese cambio pudiera acoger la voluntad que entiendo que tiene el senador Durresti y los diputados Ilavaca y Castillo para los efectos de asegurar la mayor responsabilidad en este proceso del Ministerio de la Mujer.
pero no podemos dejar de incorporar a estas otras instituciones porque de lo contrario el Ministerio de la Mujer no los va a poder convocar de una manera mandatoria ni va a poder asumir la responsabilidad en la elaboración de la pauta de riesgo, porque esa tiene que hacerse a través de protocolos entre las instituciones. Eso es lo que está recogido en el artículo 15 transitorio a que me he referido. Gracias, presidente. Señor presidente, perdón. Gracias, ministro. La ministra de la Mujer. Gracias, señor presidente. En la misma línea de lo que se acaba de referir el ministro de Justicia y compartiendo la inquietud del senador Durresti, porque muchas veces hemos visto que las comisiones pueden generar mayor burocracia, en este caso en particular es completamente contrario. Y lo quiero decir por la experiencia que estamos teniendo como ministerio, como esta ruta de la violencia requiere de distintas organizaciones. Hoy en día para nosotros es tremendamente complejo muchas veces y burocrático conseguir la información necesaria y poder hacerlo un mejor escenario porque precisamente radica en estas otras instituciones. Entonces por eso es tan relevante en este caso en particular de que exista este ente coordinador que esté mandatado a entregarnos la información para que nosotros sí podamos tener una mejor evaluación. Aunque parezca paradojal, en este caso, la comisión nos va a ayudar a eliminar burocracia. Hoy día yo le puedo mostrar la cantidad de oficios, llamadas, porque como no hay un mandato, y nosotros no podemos estar por sobre estos otros organismos, es muy difícil la coordinación. Gracias, ministra. Entonces, dejaremos, diputado de la Vaca. Presidente, si el problema de la coordinación, que se establezca por ley, entonces la coordinación. Pero insisto, la creación de estas megas comisiones no tienen razón de ser. Si en definitiva es incluso para evitar que se estén reuniendo 2 veces al año, que se le entreguen un informe respecto al seguimiento para que quien lidera esto, que el Ministerio de la Mujer, tome las decisiones técnicas que tenga que tomar. Yo creo que estamos ahogándonos en un vaso de agua y el establecimiento de comisiones de estas características, en definitiva, y uno que me tocó en algún momento ser funcionario público, estas comisiones al final iba casi el oficial de parte de cada uno de los servicios públicos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A ver, como este artículo es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, yo lo que le propondría al Ministerio de Justicia es que pudieran traer una redacción alternativa recogiendo las propuestas que se han hecho y votarlo al comienzo de la próxima sesión. Ministro, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, yo creo que lo que acaba de relatar la ministra Salaquet es lo que pasa. Hoy día el Ministerio de la Mujer, y yo he visto a la ministra pidiendo ayuda hasta las comisarías para poder sacar adelante cuestiones o poner criterios y no tiene eficacia. Por eso esta comisión es necesaria, porque se trata de elaborar una pauta de riesgo que tengan que aplicar las policías, el Ministerio Público y otros. O sea, va a tener una tarea que es clave. Hoy día existe una pauta para otros efectos, pero que no va a poder ser aplicada para las personas que son detenidas por violencia intrafamiliar o por las personas que están en los tribunales de familia y y a quienes se les podrá aplicar según la pauta de riesgo, ¿no? el monitoreo telemático. Entonces, aquí hay una función precisa que tiene esta comisión, ¿no? Podemos modificar la mayor responsabilidad, pero aquí hay una tarea concreta que es la elaboración de la pauta de riesgo que se va a aplicar en concreto. Y eso no lo van a hacer el portero del portero. No, aquí hay bastante responsabilidad en las instituciones porque les interesa esta pauta de riesgo. Yo lo repito, yo creo que estamos mirando en menos el funcionamiento de las comisiones de trabajo que están actuando con mucha responsabilidad. Y esta es una responsabilidad central y si queremos darle al Ministerio de la Mujer protagonismo en esto, tenemos que darle precisamente la atribución para que sea ella la que coordine y haga posible esta pauta de riesgo para los efectos de la determinación de cuándo corresponde aplicar
el monitoreo telemático. Podemos mejorar la redacción si ese es el objetivo. Yo ya sugería algo, podemos revisarlo, pero nos parece que estamos desconociendo cómo se funciona en la práctica, y si no le damos esta herramienta al Ministerio de la Mujer, no va a poder tener ni voz ni voto en este tema, que lo van a manejar como lo estimen los organismos policiales, sin la impronta del Ministerio de la Mujer. Presidente. Senador Durresti. Presidente, mire, con las últimas palabras del ministro de Justicia, llegamos al núcleo de la discusión. Aquí el problema no es el Ministerio de la Mujer. Yo creo que la ministra hace todos los esfuerzos, sus equipos, y para eso se creó, entre otras cosas. Y lo que ocurre es que aquí tenemos nosotros instituciones como Carabineros, PDI y otras instituciones que viven su estadística. Mire, yo le pregunto, ministro, le aprovecho de preguntar, Banco Unificado de Datos, ¿está operativo? Usted sabe que las estadísticas de la PDI no se comparten con las estadísticas de Carabineros. Eso es una cosa brutal, y depende a quién tomó el procedimiento, si fue Carabinero o si fue la PDI. Vayan ustedes, pónganse a rezar para que puedan entregar la misma información. Ministerio Público, ¿hace cuánto? 3 años, 4 años logramos establecer las unidades de foco de, ¿cómo se llaman? Las unidades que pudieran coordinarse. Las fiscalías no se coordinaban entre ellas. Te tocaba, ahí el diputado Fuenzalida lo recordaba, no me acuerdo cómo se llama se estableció una unidad. ¿Ah? Focos delictuales, unidades de focos delictuales. No, focos delictuales, pero adentro, Gonzalo, hay una unidad que coordina y mira en conjunto. Eso lo implementamos en una iniciativa legal que nos tocó discutir hace 3 o 4 años. Tú ibas a la fiscalía y te tocaba la jurisdicción de la comuna del lado. Nosotros acá en la zona, el diputado de la Vaca conoce, Gonzalo también lo conoce por haber estado acá, te tocaba un delito en Payaco y la receptación era en la comuna del lado, y los fiscales no sabían, porque su jurisdicción terminaba en ese límite. Entonces, yo lo que creo es que si estamos haciendo esta tremenda reforma, y lo insisto, ministra Salaquet y ministro Larraín, creo que hay un consenso en poder reforzarlo, hacerlo más eficiente, pero aquí hay un problema sistémico de las policías, de los organismos auxiliares, de no compartir información, de no trabajarlo. Esto ocurre para las investigaciones del Ministerio Público, esto ocurre en el Banco Unificado de Datos. Yo solo pregunto, ¿está operativo el Banco Unificado de Datos? ¿Cómo funciona Carabineros? ¿Cómo dialogan las bases de Carabineros, las órdenes? Entonces, por favor, yo creo que hagamos algo mejor, empoderemos, démosle todas las máximas atribuciones a la ministra, al ministerio, más que a la ministra, al Ministerio de la Mujer. Dejémoslo en la ley, obviamente, para tener esa capacidad, pero hay que ejercer la acción civil, la conducción civil de estas políticas públicas sobre la burocracia de las policías o de otras instituciones. Yo simplemente eso, y propongo, presidente, que se pueda redactar en ese concepto. Usted se ríe porque debe saber, debe tener los mismos problemas en su zona, porque los conoce, la cantidad de descoordinaciones de un servicio con otro. Gracias, Alfonso. No, que tiene toda la razón. Además que estás preguntando un tema bastante complejo que todavía nadie logra contestar. Yo, solo para el anecdotario, pregunté en una sesión de la Comisión de Defensa qué es lo que pasa con el Banco Unificado de Datos, y todavía no tenemos respuesta. Así que tocaste un tema bastante sensible, pero ese será motivo de otra sesión, seguramente. Yo comentaría en este artículo simplemente, yo respaldo la creación de una comisión, pero probablemente lo que podría también tal vez darle más peso a la comisión es señalar algún grado jerárquico de quienes tienen que asistir, de forma tal que no asiste el suplente del suplente del suplente. Podría pensarse, por ejemplo, en el caso de los ministerios, que fuera o la ministra o el subsecretario, y en el caso del Ministerio Público, que el fiscal nacional designe un fiscal regional. En el caso de las policías podrá ser un general. Buscar ahí alguna fórmula que haya cierta jerarquía de quienes estén sentados en esa mesa, de forma tal que también haya cierto poder de decisión y no se transforme en una persona que al final del día está escuchando y llevando la correspondencia a la institución para ver qué se contesta. Entonces eso también podría recogerse como una forma de fortalecer esta comisión, porque yo entiendo el punto de la ministra Salaquet y el punto del ministro de Justicia. Está una comisión necesaria a fin de poder unificar el criterio y que las policías lo cumplan. Entonces, tiene que tener a mi juicio cierto peso.
Ministro, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, yo quería referirme al comentario del senador Durresti respecto del Banco Unificado de Datos. Bueno, el que está a cargo del Banco Unificado de Datos es el Ministerio Público. A diferencia de lo que pasa con la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal, nosotros tuvimos la última reunión, que fue muy importante porque se trató de analizar cómo estaban funcionando las instituciones respecto de lo que ocurrió después del estallido social hasta la fecha, ¿no? Y en esa oportunidad estuvieron presentes todos los titulares, todos. Estoy hablando del presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el defensor penal, el general director de Carabineros, el director general de investigación, el presidente del Colegio de Abogados, todos los titulares, porque realmente hay compromiso. Y las comisiones técnicas funcionan con personas de primer nivel. Yo por eso que no le tengo temor a este artículo. Al contrario, creo que está bien recogido. Pero podemos, le hemos enviado una reacción al secretario de la comisión pensada en la primera parte, en lo que dice relación con la coordinación, la responsabilidad de la coordinación en el Ministerio de la Mujer, pero si quieren que mejoremos un poco más para darle más jerarquía, lo podemos hacer, como lo señalaba el presidente de la comisión. Pero me parece que el compromiso, y creo que lo decía, no sé si fue el senador Durresti o el senador Araya, de que el mundo civil, léase los ministerios, sean los que movilicen a las instituciones, es clave, es clave. Es lo que no pasa en el BUD, pero pasa en la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal y pasa en las subcomisiones. Y esperamos que pase en esta comisión, en donde para el Ministerio de la Mujer es clave tener sentadas a las instituciones para ver y evaluar el avance de la violencia intrafamiliar y para definir políticas para combatirla. Ese es el sentido. Así que quedamos a su disposición, presidente. Gracias, ministro. Como estamos ya sobre la hora y me han manifestado algunos integrantes que tienen que ir a otras comisiones, vamos a dejar hasta acá la sesión y le pediríamos al ministro de Justicia, a la ministra de la Mujer, que pudieran preparar esta nueva redacción, cosa de votar este artículo al comienzo de la próxima sesión. Agradecemos la participación de todos nuestros invitados y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se le dan. Hasta luego, gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Señor secretario.